haciendo una revisión que sepáis que Edu ha acabado siendo adoctrinado por nosotros a la hora de saber dónde demonios están cada una de las cosas de Ucrania. Se las ha tenido que aprender por la fuerza para poder acompañarnos cuando vamos contando todo esto, que además tendemos a hacer un repaso rápido. Y efectivamente, con el fin de hacer un repaso rápido de la situación en el frente de Ucrania, vamos a empezar por la situación en el sur de Donetsk, específicamente en la zona de Velika Novosilka. Mira, Pero aprovecho antes de ya está empezar de con más esto sale, para así dar que la bienvenida o el regreso, podríamos decir, de nuestro querido Alejandro. Vale, pues mientras Muy buenas. Alejandro va Aquí estoy. articulando su cámara y Creo que demás, ya voy. me escucháis, si me sí, podéis Sí, ve confirmar. poniendo la cámara y empezamos. Y la... Ya estás ya Ya funcionando. está. Buenas. Bueno, creo que ya estabas justo, Jorge, introduciendo a Ucrania. puntito estaba de empezar a hablar del frente, sí. Adelante. Básicamente, ¿qué tenemos en la mesa ahora mismo? En Velika Novosilka continúa la situación que habíamos planteado anteriormente de que la ciudad está siendo presionada desde tres flancos, desde el sur, desde el este y desde el norte. Importante en particular ha sido que se ha hecho un avance importante por parte de las tropas rusas desde el sur, que han superado otra vez la localidad de Makarivka y han alcanzado la altura de la de Storozheve, avanzando a lo largo del Mokryali, del rey Mokryali, en dirección a Velika Novosilka, que como sabemos es la ciudad importante de estas. Por otra parte, los ucranianos han conseguido despejar un poco de espacio al norte de la ciudad y los rusos han retirado a la carretera, a la carretera Velika Novosilka-Andrivka, y han salido de esas pocas casas que habían entrado en ese pueblo que es Novi Komar, justo al norte. Eso es la situación un poco ahora mismo en Velika Novosilka. No ha habido mucho más cambio. Va progresando en favor de los rusos, pero no es algo rápido, por así decirlo. Yéndonos un poco más al este, sin embargo, ya encontramos algo donde los rusos están pegando unos avances más significativos, y es que a lo largo del otro río Yali, el Sukri Yali, no sé si es Sukri o Suki, no lo tengo muy claro, el Suki Yali, han tomado, han tomado la propia localidad de Suki Yali, han entrado en Kostiantynopelsk y han avanzado significativamente dentro de han tomado Romanivka, en el fondo de este caldero que se había generado en el sur de Kurajovo, y han irrumpido, como podéis ver en el mapa, si hace zoom nuestro querido técnico sobre esta zona del sur de Kurajovo, han hecho un avance significativo en los campos al norte de las últimas localidades que quedan todavía en manos ucranianas. Y bueno, básicamente continúa la dinámica que hemos ido viendo hasta ahora. Veis ahí, ahora que estoy viendo que ya nos han puesto el mapa en la zona específica, ese saliente dentro de ese ya minúsculo caldero que hay al sur de Kurajovo, que bueno, pues nos indica un poco que está cerca de terminar de colapsar estas posiciones ucranianas. Sin Sin embargo, me da embargo, la sensación, Jorge, perdona, que además de lo que hasta ahora estábamos viendo, que era ese caldero en torno a los pueblos al sur de Kurajovo, simplemente la línea que conectaba la carretera de Kurajovo con Velika Novosilka, el movimiento de Sujiyali ya me indica que los rusos van a intentar apretar el caldero a toda la línea de pueblos al sur de Andrivka y no de Kurajovo, que Kurajovo sí, ya prácticamente se da por cerrada, que falta pues tomar la zona sur del embalse, como comentabas, el norte ya está finiquitado, conectar Sontsivka con el embalse, y que literalmente van a hacer ya la presión sobre Andrivka. Quizás sea Andrivka la batalla que veamos antes de tirar hacia Pokrovsk o hacia el terminar de rodear Velika Novosilka, que parece significativo que estén ampliando ese caldero. yo tengo mis dudas a ese respecto porque si seguimos un poco el repaso del frente hacia el norte, tenemos otros dos hechos, otras dos circunstancias. Tenemos que los rusos también han terminado de consolidar su posición sobre Stary Terny, que es esta localidad al sur, al norte del embalse del Bobcha de Kurajovo. Y además, si seguimos un rato más hacia el norte, vemos cómo los rusos han superado las posiciones de Zopte para tomar Novopustinka, que es básicamente una localidad que está a menos de 200 metros de la carretera que conecta Pokrovsk con Andrivka. Entonces siento que los rusos van a tomar esa carretera, van a cortarla y van a volver a avanzar hacia el sur para terminar de colapsar Andrivka desde tres direcciones. Desde el norte, desde la recepción de Pokrovsk, desde el este, desde la de Kurajovo, y desde el sur, desde la de Velika Novosilka. Esa es la sensación que me da Claro, ahora mismo. pero no digo que vayan a tomar Pokrovsk antes de tomar Andrivka. O sea, al revés. Lo que digo es que creo que la batalla de Andrivka, aunque tomen la carretera sur de Pokrovsk, que sí que me parece significativo, se van a centrar antes en rodear Andrivka.
Puede que colapse Velika Novosilka por lo mal que está la situación, que está ahora mismo siendo crítica a niveles que no habíamos visto nunca en este frente, incluso cuando los rusos llegaron a controlar todos los pueblos del sur de Velika Novosilka. Pero que aparte de eso, veo que la presión en el sur de Kurajovo, en los pueblos, y el hecho de que se estén acercando en el frente de Pokrovsk, que sé que acabas de explicar tú, hacia la carretera, pero no necesariamente hacia Pokrovsk, sino a la carretera, lo que hace es intentar rodear a Andrivka. Sí, sí, o sea, desde luego yo creo que hay ese enfoque de avanzar sobre Andrivka desde tres direcciones diferentes, para que básicamente ninguna de las líneas que ha establecido el ejército ucraniano sean plenamente eficaces, porque no hay línea que sostenga un ataque pleno desde tres frentes, ¿no? Eso es básicamente un poco la dinámica en la que nos estamos encontrando. Y luego, bueno, podemos seguir repasando el frente, es decir, sí, podemos seguir hablando de la batalla del sur de Donetsk, ¿no? Pero al fin y al cabo es lo único que hemos Sí, hecho sobre hay Ucrania más cosas, hay más prácticamente en cosas. los últimos 2 meses. Así que podemos continuar avanzando y hablar ahora entonces de la situación que está viendo, que parece bastante interesante en Toretsk. Si nos pueden mover el mapa para ahí, pues sería ideal. Y es que esta ciudad, que es otra de las batallas urbanas clave, que ahora mismo junto con la de Kurajovo y la de Chasiv Yar, hemos visto que los rusos, a pesar de haber tenido en el último mes dos o tres retrocesos por contraofensivas limitadas de los ucranianos, han empezado a imponerse ya, digamos, sobre la mayor parte de la ciudad, especialmente al haber tomado el subdistrito, el microdistrito, como suelen llamarse, del sur, y las colinas en torno al mismo, y haber consolidado esos avances en el centro de la ciudad. ¿Por qué es importante Toretsk? Porque básicamente Toretsk es una de las dos llaves que llevan a la batalla de Konstantinivka, que es ese que a su vez desbloquea la batalla de Kramatorsk-Slaviansk. Ujú. Todos son, básicamente es Sí. importante que entendamos que en general en todo Donetsk hay una serie de puertas y llaves, podríamos decir, que llevan a una última batalla en Donetsk, que será la de Kramatorsk-Slaviansk, y hay varias localidades que a su vez tienen otras localidades cercanas que son las que permiten el acceso y el asalto a estos pueblos. Así que en general podemos hablar de que está siendo bastante metódico el avance, está siendo bastante o con un enfoque muy claro, y que ahora mismo tenemos esas dos batallas en Torres y Zasilya que tienen esa función de desbloquear Konstantinivka que desbloquea lo otro a su vez. De todos modos, la batalla de Toretsk sí que creo que ahora mismo pues la tienen muy difícil los ucranianos. Es verdad que dirían muchos, ¿no? Es que es justo de todas las que hemos mencionado, la única o de las pocas donde los ucranianos han conseguido lanzar contraataques exitosos y recuperar territorio. Y es verdad. Pero el avance sostenido y el hecho de que hayan perdido tanto territorio, por ejemplo, por la zona oriental de la ciudad, ¿no? Que al final fue un avance hacia el norte, mientras lo perdían como mucho en esa bolsa al sur, que no es esencial. Es decir, la batalla urbana no la estaban ganando los ucranianos, solamente retrasaron avances. A mí me parece que esto es muy complicado para los ucranianos al medio plazo. Es decir, igual sí que resiste como batalla urbana, pues como vimos en otras como Bakhmut, etcétera. Pero detrás de Toretsk no sabemos si hay algún nivel de defensa y ya nos encontramos con Konstantinivka. De hecho, lleva un ritmo parecido al de Chasiv Yar, que quizás es el que vayas a comentar ahora, y creo que las dos, tal y como van a este ritmo, podrían llevar ritmos paralelos también en cuanto a Konstantinivka. Sí, yo creo que es algo que tenemos que desde luego tener en cuenta. Pero bueno, es al fin y al cabo, ya que precisamente lo que estabas diciendo tú antes, ¿no? Que ha habido cierta esperanza entre, digamos, los ucranianos a la hora de hablar de la situación entonces precisamente por estas contraofensivas. Y lo mismo pasa con Chasiv Yar, donde también han lanzado ya en un par de ocasiones contraofensivas que se han permitido recuperar algo de terreno. Sin embargo, la dinámica, aunque es lenta, es indiscutiblemente lenta porque principalmente no es un eje central del frente ahora mismo, no es donde está el grueso de las fuerzas rusas. Aunque también podemos decir que ahora mismo no está muy claro dónde está el grueso de las fuerzas rusas, quizá en Kursk sería la apuesta más segura a la hora de hablar de ello, pues tenemos un poco esta dinámica que es muy lenta en comparación con el resto. Aunque, bueno, muy lenta decimos para los estándares actuales del conflicto, no para los que había hace un año, que eso es otro un tema totalmente diferente. Luego, pues algo más al norte, no ha habido ningún tipo de movimiento significativo dentro del frente del Donbass, más allá de una consolidación por parte del ejército ruso de campos al sur de Kupiansk en dirección a la localidad de Lozova. Pero ya os digo, esto ha sido algo muy limitado que ha habido en la última semana, algunos avances muy pequeños, hablo de centenares de metros, ni siquiera de kilómetros, y eso ha sido lo último que hemos podido plantear.
Igualmente, la situación también está bastante, no diría congelada. Es importante, bueno, aunque ya que digo la palabra, señalo que ya han empezado las nieves serias en la zona. Y esto también está afectando cómo evolucionan los combates. De hecho, las imágenes de Kursk ya nos enseñan cómo ha habido una nevada importante en los últimos días. Entonces, esto también ha implicado que pues ahora mismo esos frentes no están moviéndose muy rápido en estos momentos, ¿no? Está habiendo esa dinámica general de simplemente que se produzcan los enfrentamientos habituales en la guerra desgasta a la cual nos tiene tan acostumbrado el conflicto ucraniano. Y con esto yo creo que en realidad hemos dado por terminado el repaso de los frentes y no sé si queréis que comentemos algunas cuestiones más relacionadas con la diplomacia y la política exterior, que son siempre importantes a la hora de hablar de la guerra de Ucrania. Ujú. Sí, la verdad es que sí, que seguramente sea uno de los puntos interesantes, porque mientras vamos viendo cómo el avance militar durante estas últimas semanas se ha ralentizado un poco, yo no diría que se ha ralentizado mucho, es decir, lo que no hemos tenido han sido grandes tomas, pero sí que siguen siendo avances sostenidos, ¿no? Mm, el movimiento fuera se centra sobre todo en la incipiente administración de Donald Trump, los paquetes de ayuda que quiere enviar Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? Distintos movimientos para seguir mandando armas y dinero a Ucrania, aunque se está poniendo el foco un poco ya en el día después, en echar las culpas, ¿no? De es que Donald Trump va a cortar el grifo de las ayudas, cosa que ya se ha dicho ahora mismo. Mike Johnson ha señalado que no van en la Cámara, ¿no? No va a pasar nuevos paquetes de ayuda a Ucrania, pero al mismo tiempo están planteándose muchos análisis sobre que Ucrania debería reducir la edad límite que tiene para la conscripción, bueno, para llamada a filas de personal militar al final, para las Fuerzas Armadas, porque tiene un problema grande de hombres y que, bueno, pues si no lo soluciona, da igual lo que se acabe enviando, que no van a poder plantar cara durante mucho tiempo. Se está contemplando pues, que ya están echando, ¿no?, los restos en muchos frentes y que los huecos que han ido quedando durante estos meses, que han sido rotos en algunos frentes, han sido precisamente por falta de hombres, no tanto por falta de infraestructuras, que a lo mejor había trincheras, pero estaban vacías en algunos casos, ¿no?, en pueblos enteros al sur de Pokrovsk. Así que ahí está como el debate de si Estados Unidos va a seguir presionando a Ucrania para que no se negocie y que cuando llegue el nuevo gobierno que se negocie y que cómo se va a conseguir sentar a Rusia a la mesa, que es quizá lo más debatido durante estos últimos días y semanas. Y ahí pues entra un poco los nuevos nombramientos de Donald Trump y las posibilidades de ese plan que han surgido varias filtraciones, ¿no?, de planes para ver qué se podría ofrecer a Rusia, pero parece que aparte de la congelación de los frentes no está habiendo grandes titulares y eso pues Rusia, según también dicen algunos analistas del otro lado, no lo aceptará. No sé si tenemos alguna noticia más concreta. Eh, Vale, os pregunto, bueno, no tenemos ninguna noticia en particular. De hecho, bueno, hoy estaba especulando la prensa estadounidense que Zelensky va a lanzar dentro de poco va a hacer una declaración abierta de que están abiertos a negociaciones, a comenzar negociaciones de inmediato con Rusia para la solución del conflicto. Veremos cómo es esto. También hemos tenido, bueno, lo que comentamos ya la semana pasada, o ha sido esta, ya no lo sé. Como, igual que te pasó a ti ayer, Alejandro, ¿no? Con lo de China, que ya Sí. sabemos cómo pasa el tiempo. Tenéis que, recientemente, no me voy a mojar en cuándo ha sido, lo siento, ya no lo sé. Ha tenido unas declaraciones que planteaban básicamente por primera vez, porque esto es importante, por primera vez que se puede producir una cesión temporal de territorio a Rusia, así la denominaba Zelensky, a cambio de que Ucrania reciba garantías de seguridad y que el resto de su territorio quede bajo el paraguas de la OTAN. Algo que, por cierto, personalmente no creo que vaya a pasar. Otras formas de garantía de seguridad puede, pero ese en concreto no creo que vaya a pasar. Y bueno, teniendo un poco en cuenta esta dinámica, también luego Zelensky ha salido a decir que no, que él nunca pretendió decir tal cosa, que todo el terreno ucraniano, básicamente se les dijo de esta entrevista que había hecho el The Times, pero ahora vuelve a estar esos rumores de que va a hacer un posicionamiento oficial al respecto. Nadie lo tiene muy claro, lo que parece muy claro es que la mayor parte de los oficiales ucranianos que ya no están en el gobierno han salido todos diciendo recientemente en todo tipo de medios occidentales, el más reciente fue Kuleva en el Financial Times, que Ucrania está perdiendo la guerra y que es evidente que es inminente el comienzo de negociaciones para tratar de conservar la mayor parte de Ucrania posible.
y le están preguntando que las batallas más importantes están, si las batallas más importantes están siendo en Kursk, que es lo que hemos comentado anteriormente. Los reportes que tenemos dicen que hay unos choques muy importantes en Kursk, con unas pérdidas de material por parte de ambas partes bastante significativas. Ahora bien, al mismo tiempo os digo esto, os diré que no hay muchas noticias desde Kursk. Es decir, nos llegan esos reportes poco detallados que hablan de combates de alta intensidad y algunos rumores más o menos desquiciados, pues, también hay que decirlo. Pero los detalles, por así decirlo, que muestren dónde se está moviendo el frente de esas batallas y demás, no nos están llegando en términos generales. Hay un cierto control de la narrativa para impedir quizá los efectos que esto pudiera tener en una dirección u otra para los combatientes en la zona, así que no podemos daros mucha información al respecto, básicamente porque no la tenemos. No la tenemos. Más allá de la propaganda típica de uno y otro bando. Es decir, que no lo consideramos como información, vaya. Es propaganda. Vale. Y no sé si queréis algo, si tenemos alguna cuestión. Bueno, sí, a ver, me preguntáis por ahí sobre ese concepto del paraguas de la OTAN. Hablamos muchas veces de paraguas de la OTAN y de hecho esto es una cuestión que nos afecta a España. De hecho, podemos aprovechar la tangente y hablar de esto. Básicamente nos referimos a qué territorios están dentro del Tratado de Alianza defendidos por el artículo 5, en resumen. ¿Qué territorios se contemplan que serían defendidos por la OTAN si se produce un ataque contra ellos? Y básicamente Zelensky lo que está buscando, y lo que lleva buscando desde hace 2 años, pero especialmente ahora, es que les den algún tipo de garantía que aunque no sea la propia entrada en la OTAN, que les den una serie de acuerdos bilaterales que hagan un efecto parecido. Nunca he terminado de entender exactamente cuál es el fin de esto. Bueno, sí lo entiendo. Básicamente es tratar de no poner a la OTAN en la situación de que tenga que haber un voto y se vea que muchos países no están dispuestos a ir a, por así decirlo, morir por Ucrania. Y luego, por el otro lado, tenemos la cuestión de cómo podría hacerse esto de manera alternativa, que es eso, los acuerdos bilaterales, potencialmente. O la que yo creo que es más probable, el despliegue de tropas de países europeos dispuestos a hacer su dicho despliegue en el oeste de Ucrania como una suerte de fuerza garante semejante, por ejemplo, a la Task Force, no me acuerdo cómo se llama, pero vamos, a la fuerza existente en el territorio surcoreano antes de la Primera Guerra de Corea. Hablo de Primera Guerra de Corea, perdón, por la costumbre de hablar recientemente de los riesgos de escalada en la península coreana, ¿vale? ¿No? Se ha habido una guerra de Corea por ahora, pero eso, de ese despliegue de tropas estadounidenses en el sur, en Busan principalmente, eh, antes de esa guerra, y pues algo parecido podría hacer países de la OTAN, de la Unión Europea, y pertenecientes también a Europa en general, que se desplegarían en el oeste de Ucrania, pues para cumplir un fin semejante. Ese es un poco el debate en el que estamos viendo ahora mismo. No sé si quieres hacer tú alguna valoración sobre este debate, Alejandro. Sobre el tema del paraguas de la OTAN que habías comentado, bueno, pues es evidente, ¿no? Lo de las garantías que se intentaban buscar por parte de Ucrania, ¿no? Para llegar a una congelación del frente, necesitan conseguir una garantía de que parando no va a volver a haber otro conflicto, ¿no? Que es por lo que hablabas de distintos posibles conflictos, como en el de Corea, que supondría primero congelar con un armisticio, con un alto el fuego, con lo que corresponda, y en el futuro que las partes se hayan rearmado para lanzar otro asalto, que es algo que se contempla en el caso occidental, que en el futuro, como pasó con los acuerdos de Minsk, una Ucrania remilitarizada, más todavía, pueda lanzar una nueva ofensiva para recuperar su territorio. Entonces, la propuesta estadounidense pasa por congelar, que Rusia no se quede el territorio de manera internacionalmente reconocida y que en el futuro se hable del estatus. O sea, un poco la misma cosa que en Minsk, que te dirá Rusia que es otro engaño. Mientras que por el otro lado, los ucranianos tampoco, o sea, entonces los rusos no aceptarían algo que no implicara la desmilitarización durante este periodo. Si se congela, pero Ucrania no tiene ejército o no tiene esa presencia militar, pues igual lo pueden llegar a aceptar. Pero por eso los rusos no estarían dispuestos a pasar por ahí. Y los ucranianos no estarían dispuestos tampoco a que este tipo de acuerdo se diera, bueno, pues con la cesión de ningún tipo de territorio y que Rusia en el futuro pudiera reorganizarse o rearmarse para lanzar nuevas ofensivas, como podría ser ese segundo
ese segundo conflicto que mencionabas como el de Corea. Entonces ahí es donde entra lo de los elementos de disuasión y las garantías de seguridad que pedía Zelensky y que lógicamente pasan por o el paraguas de la OTAN o tener armas nucleares, que son cosas que se han contemplado, ¿no? Algo por lo cual, si tú ahora mismo paras, te puedas garantizar que Rusia no vaya a intervenir de nuevo en una segunda guerra de Ucrania. Y eso, pues ya digo, el paraguas de la OTAN implicaría que el territorio que quede en el lado azul pase a estar dentro de la OTAN. Y el arma nuclear, evidentemente, es el mayor disuasor, ¿no?, que puede haber hoy en día o de los mayores. Así que son un poco las dos opciones, varias opciones que se han planteado. Nos preguntan si creemos que las elecciones en Alemania o lo que pueda pasar en Francia, así en genérico, porque claramente eso es de lo que hablaremos dentro ya nada. Vamos a empezar a hablar de lo de Francia, dependiendo de ver qué anuncia Macron, que si puede cambiar las ayudas de Europa a Ucrania. Yo, en términos generales, por la perspectiva que hay ahora mismo al menos, en Alemania probablemente implique más ayuda a Ucrania, en Francia Dios sabe. No sé qué consideras tú, Alejandro. ¿El qué, perdón? Que básicamente si las elecciones en Alemania y Francia y lo que pueda pasar en Francia pueden cambiar las ayudas de Europa a Ucrania. Sí, estoy de acuerdo contigo, eso sí, porque Francia va encaminado a un punto en el que Macron es lo que más apoyo puede ofrecer a Ucrania. Ningún otro sector ofrecería más allá de, pues eso, cosas adyacentes. Un sector del Partido Socialista, de los republicanos, pero en general los dos grandes pesos que han sido hasta ahora el partido de Le Pen y el partido de Mélenchon están en contra de ampliar esa ayuda y de otras muchas cosas vinculadas con la posición de Francia en la OTAN y bueno, habría mucho que debatir. Pero en Alemania no, tiene pinta, porque el sistema alemán es distinto, es parlamentario, permite las coaliciones y ahí el cordón sanitario está más asentado y es más fácil, ¿no?, de aplicar si se empieza a negociar con sectores de izquierdas, que al final pues no es lo mismo, ¿no?, que la centralidad la marque un liberal a que la marque un socialdemócrata. Entonces es muy complicado a lo mejor que la CDU consiga pactar con las izquierdas, cosa que Scholz podría llegar a hacer si se necesitara, pero todo apunta a que ese crecimiento no solo lo está capitalizando la extrema derecha, sino también la CDU. Entonces, probablemente Friedrich Merz, que quiere mandar más armamento a Ucrania, pueda pactar con los verdes o con los liberales, no creo que pasen el corte, los socialdemócratas, poniendo otro perfil que no sea Scholz, por ejemplo, Pistorius, que se ha hablado mucho, ministro de Defensa, que también entre todos pudieran llevar a cabo un gabinete que mandara el mismo armamento que ahora o más, con los Taurus como elemento crítico. Así que yo creo que lo mismo que tú, vaya, por desarrollarlo un poco.